Primer punto, entramos en la antropología, entra en el método y la filosofía. Es decir, lo que vamos a estudiar es una filosofía diferente, que tiene un planteamiento diferente y que tiene unos resultados diferentes. Es una filosofía prácticamente poco aceptada en las universidades. De manera que cuesta muchísimo. Gracias a Dios, me comunican, me dicen que en San Pablo hay uno que está haciendo el magisterio en filosofía y que lo quiere hacer sobre Caro Wojtyła y se ha puesto en contacto conmigo y quiere hacerlo con una de las categorías más ricas que tiene, que es la integración en Caro Wojtyła. Quiero hablar con él y darle todo mi material y todo lo que tengo para que le ayude a eso y que luego se lance a hacer un doctorado. Que se lance a hacer un doctorado. Ahí en San Pablo están haciendo doctorados preciosos. Que empiece a hacer un doctorado sobre Caro Wojtyła. Eso ya... ¿Cuál es un elemento, punto de partida? Molde. Estamos hablando del cuerpo del hombre, estamos hablando de la antropología de Caro Wojtyła y estamos hablando del polvo de la tierra. Y dice, texto bíblico, siempre va a aparecer un texto del Génesis, siempre en Caro Wojtyła coge esto, como diciendo, esto para los creyentes y para los no creyentes, pues lo tapamos, si no hace falta que esté, pero nosotros le decimos, es que esto, hasta, ¿de dónde lo saco yo? Lo saco de la Biblia, dice, entonces ya ve Dios formó al hombre del polvo del suelo, del polvo de la tierra. ¿Qué es lo primero que aparece ahí? Que lógicamente el hombre, el cuerpo del hombre ha debido de ser hecho en un proceso de evolución. Miramos el cuerpo del hombre y tiene todas las características del proceso evolutivo. Del proceso evolutivo. ¿Qué dice el proceso de la evolución? Que una especie proviene de otra anteriores en el tiempo. ¿Y qué es la evolución? La evolución, estoy hablando y lo tenéis ahí en el texto, para algunos, yo no, supongo que no tenéis ningún problema con la evolución, pero una frontera un poco más arriba, Estados Unidos, hablar de evolucionismo es prácticamente, que si algo aceptan es el creacionismo, que Dios creó todo tal y como está. ¿Qué dice la Iglesia? La evolución es algo más que una teoría. Es algo más que una hipótesis, mejor dicho. Eso es algo más. Tiene tal fundamento científico que podemos darla como una teoría válida. Tenéis los textos para que siempre que doy clase aparece, sobre todo en los seminarios, aparece alguno que es creacionista y que no me admite eso ni siquiera como supuesto. Digo, lo único que estoy haciendo es que yo sí que lo admito, pero es que la Iglesia también lo admite. ¿Y qué dice la creación? Que Dios creó el cielo y la tierra. Pero uno de los elementos fundamentales de la evolución y que a nosotros nos interesa es precisamente el estudio de la evolución sobre el origen del hombre. Sobre el origen del hombre, el origen de la vida y el origen de la vida desemboca en el origen del hombre. Sin embargo, en la teoría del creacionismo, que Dios creó el cielo y la tierra, afirma que Dios creó al hombre. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Luego está empleando el término crear. ¿Qué dice la Iglesia? No hay ninguna contraposición. No hay oposición entre creación y evolucionismo. Primero, muy rápido porque esto es sencillo y porque además lo podéis leer y podéis leer el documento que lo tiene ahí. Segundo, esto es más importante, que la creación se puede entender
como un proceso permanente de evolución. Y aquí habría que poner un proceso. Luego lo pondremos. De la misma manera que, y lo pongo también ahí en el libro, de la misma manera que Dios dijo hágase, y nosotros cogemos la teoría del Big Bang y vemos que pega un estampido esa partícula energética y empieza a generarse átomos, de los átomos polvo cósmico, del polvo cósmico estrellas, de las estrellas galaxias, de las galaxias, y llevan miles de millones haciéndose. Fue un proceso. Fue un proceso. ¿No será que Dios tiene el estilo de hacer las cosas como proceso? Y va a encontrarse, caro motivo, que Dios no hizo al hombre de un soplido, como se puede entender, sino que lleva un proceso, pero que está en la Biblia, que no se lo inventa caro motivo, sino que en la Biblia ha estado siempre. Luego, espera un segundito. ¿Qué descubrimos aquí? Descubrimos que la persona tiene la posibilidad de saber metafísico, más allá de lo físico. Tiene conciencia de sí, es decir, tiene conciencia del yo, es reflexivo, tiene conciencia moral, libertad del don o para el don, y luego experiencia religiosa, etcétera, etcétera. Y lo que va a constituir como persona es este elemento, lo señalo en negro, que lo va luego a analizar. La libertad para el don le va a constituir, lo va a realizar como persona. Luego no es compatible. ¿Qué sería? ¿Cuál es la respuesta que la Iglesia hace sobre el evolucionismo? Primero, que el hombre no es un epifenómeno, un fenómeno evolutivo desarrollado que proviene de la materia. Esto no se puede explicar con la materia. No se puede explicar la libertad, no se puede explicar la conciencia, no se puede explicar el yo. De tal manera que la respuesta de todos aquellos que no aceptan ningún tipo de realidad que no sea la materia, será decir que no existe la materia, que no existe el yo, que no existe, mejor dicho, que no existe la conciencia, que no existe el yo y que no existe la libertad. Vamos a hacer un diálogo en la Universidad de San Pablo, y uno de los antropologías que vamos a analizar la antropología de Harari en su libro Sapiens y Homo Deus, y lo primero que hace, negar toda la existencia. Si yo niego esto, niego un salto óntico entre cualquier animal y el hombre, y por lo tanto esta doble realidad que nosotros aceptamos, por las cuales esto no tiene otra explicación, es que el hombre tiene un espíritu y el hombre tiene un cuerpo. El cuerpo tiene origen evolutivo. Perfectamente se puede admitir sin ningún problema. ¿Lo podemos demostrar? No. Pero que científicamente tiene soporte para hacerlo, sí. Pero hay algo más en el hombre, que es el espíritu. El materialismo, que no afecta más que materia, no va a afectar ninguna de las manifestaciones de este espíritu como hemos hablado aquí. ¿Qué es lo primero que hace Harari? Harari, cuando empieza a hablar sobre el hombre, es decir, esto no está demostrado. ¿Alguien ha hecho alguna biopsia y se ha encontrado con el alma del hombre? Es imbécil la reflexión, pero científicamente puede ser perfectamente válida. Si el alma existe. Si existe, se puede encontrar, pero no se puede encontrar con una biopsia, ni se puede encontrar la libertad ni la conciencia.
sino que se encuentra con los hechos. Estamos en la fenomenología. Primer elemento entonces. Luego vamos a estudiar la teoría de la evolución en el hombre como si fuera, y que va a dar origen al hombre. Factores que contribuyen al proceso evolutivo. Esto es simplemente una reseña para que tengamos presente cuáles son los elementos de la evolución. Las mutaciones genéticas. Se supone, pero yo últimamente prefiero no suponer mucho. Sí, el fundamento de la evolución son las mutaciones genéticas. Hay un cambio, se tiene que traducir del ADN al ARN, y en la traducción se cometen errores. Quiere decir que no está blindada la traducción. Y si se cometen errores, quiere decir que se escriben párrafos, se escriben órdenes modificadas del ADN. El ADN es el libro escrito bioquímicamente, con lo cual se construye, en este caso, el ser humano. De manera que en el libro aparecen páginas, capítulos y aparecen párrafos, en el cual dicen cómo va a ser nuestra oreja, cómo va a ser nuestro ojo. Y bioquímicamente se traducen en proteínas, de manera que aparece al final el ser humano que nosotros somos. Darwin, que es el defensor de la evolución, no tiene ni idea de lo que es la genética, entonces cree que el desarrollo de un órgano es el que se transmite a la generación siguiente. Si yo me desarrollo muscularmente, mi hijo nacerá musculado y con una propensión a tener fuerza en la musculatura. No tenía ni idea. De manera que las mutaciones genéticas son las que van a proporcionar y generar la variedad de las especies. ¿Qué son especies? Grupos de animales con unas características tales que solo entre ellos se pueden reproducir. Solo entre ellos se pueden reproducir. Esas variedades genéticas, hay un factor de calidad, un proceso, que es la de valorarlos si son buenos o malos en el ecosistema donde se ha producido. Si son aptos, si son más favorables, ¿qué sucede? Viven más, si viven más se reproducen, quiere decir que transmiten a la generación siguiente. ¿Todas las mutaciones genéticas son válidas en todos los ecosistemas? No. El ejemplo más tonto que ponemos siempre. Si nace un conejo negro, lo ponemos en el Polo Norte, ¿qué le pasa a ese conejo negro? Dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio de niños. Inmediatamente lo ven todos los depredadores van a por él y desaparece. Ese mismo conejo nace en las landas francesas. Las landas, digo ese ejemplo porque me comprendió. Las landas francesas, la tierra es negra. Pues todo es negro. Los conejos son negros, las gallinas negras, las ovejas negras, todo es negro, menos los hombres. Pero bueno, ¿por qué? Porque sobreviven si se mimetizan con el medio ambiente. Si se mimetizan y viven más, se reproducen. Y luego tenemos la posibilidad de que esas mutaciones genéticas pueden ser transferidas a hijos. Y así se van formando en distintos ecosistemas distintas especies. Con este proceso ha aparecido todo el gran desarrollo que hasta cronológicamente lo establecemos desde el origen del Big Bang. Es increíble. Cuando analizan el origen del universo a través de la teoría del Big Bang, nos dicen en qué millonésima de segundo ha aparecido el átomo de hidrógeno, en qué está todo cronometrado.
y está considerado ahora científicamente la respuesta más válida. ¿Y cómo va apareciendo? Va apareciendo hasta que aparece el Homo sapiens con este proceso evolutivo. Y la inmensa mayoría de seres vivos, todos diferentes, pero todos con los mismos aminoácidos en el ADN. Adenina, timina, adenina, guanina, timina y uracilo, no. Uracilo, pues era uracilo. De manera que todas las células son células, la mayoría son células eucariotas que tienen un ADN con esos aminoácidos. Quiere decir que todos somos parientes próximos, que tenemos la misma naturaleza. Si estamos hechos unas células que tienen los mismos aminoácidos, quiere decir que esa planta, de alguna manera, tenemos un padre común, porque tenemos la misma herencia genética. Y ha habido una variabilidad increíble de manifestaciones. Proceso de humanización, que nosotros vemos en el cuerpo humano, que parece ser que es objeto de un proceso evolutivo. Y vemos que es nuestra propia naturaleza corpórea, porque somos cuerpo. Proceso quiere decir que se fue haciendo. Primero que tenemos que anotar en este proceso evolutivo. Es falsa esta línea que he trazado yo aquí, es falsa. Que aparecen en muchos libros de texto y que aparecen en muchos... que apareció en el Australopithecus, que del Australopithecus se evolucionó y llegó al Homo habilis, al Homo habilis ergaster, después el erectus, antecesor, Cro-Magnon y luego sapiens. Falsa absolutamente. Científicamente no está admitida en ningún centro con seriedad científica. No es eso. Es decir, que aparecieron ensayos de homínidos, pero que llevaban una línea evolutiva casi similar, paralela uno de otro. Y el último que apareció fue el Homo sapiens. Y nos preguntamos, ¿y el padre del Homo sapiens? El antecesor del Homo sapiens. Estuvimos viviendo el Homo sapiens como el Homo de Neandertal, estuvimos viendo en territorios. Por ejemplo, en España estuvo viviendo el Homo sapiens y el hombre de Neandertal. Eran dos especies diferentes. No se podían reproducir. Porque existe el mecanismo en la naturaleza de evitar que dos especies se reproduzcan entre ellas, porque sería como destruir el prototipo de cada una de las especies que está hecho adecuadamente por la selección natural para poder subsistir en este medio. Y cuando dos especies logran reproducirse, por ejemplo, el asno y el caballo, sale un híbrido. No interesa a la naturaleza que se desarrolle algo que no evolutivamente vaya en la línea que la selección natural está estableciendo. Aparece el Homo sapiens, que no proviene del hombre de Neandertal. Tenemos fósiles del hombre de Neandertal, todos los que queremos más para saber toda la línea cómo ha ido evolucionando. Nos encontramos con el Homo sapiens. ¿Y qué es la gran sorpresa del Homo sapiens? No sabemos del Homo sapiens nada más, no sabemos de qué homínido anterior evolucionó, no tenemos ningún dato. Científicamente, los más ateos y los más... La Universidad de Jerusalén certifica. No existe ningún dato en el cual podamos decir que haya habido un antecesor al Homo sapiens. Se supone que este Homo sapiens, por las características propias de su fisonomía, ha sido un proceso de evolución, pero no disponemos. Solamente sabemos que nació en África
hace 150.000 años. Es indiscutible esto. Segunda cosa que sabemos también, que nació aquí en esta zona, en el gran valle del Ritz. Y segunda cosa que nacemos por el ADN mitocondrial es que todos somos los actualmente existentes. Y se supone que si somos descendientes de los Homo sapiens que han existido, todos provenimos de una sola hembra que se le ha dado en llamar simplemente periodísticamente la Eva negra. Cuando se descubrió, ¿qué se hizo? El ADN mitocondrial que tenéis solamente las mujeres no tiene proceso de mutaciones genéticas. De tal manera que se puede seguir la línea de descendencia de los distintos hombres analizando el ADN mitocondrial. Se hizo un estudio de África, Asia, América, Oceanía, etcétera, 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 y el ADN mitocondrial llegó a demostrar de que todos provenimos de una sola mujer, que el periodista puso Eva negra, cogiéndolo por lo de la Biblia y porque había nacido en África, había nacido como Eva negra. Esto es una noticia que yo, que soy ya un poco mayor, yo la leí en el periódico como gran novedad. Apareció en la prensa y que lo publicaba la Universidad de Barcelona como uno de los grandes descubrimientos en los cuales ellos habían participado también haciendo ese análisis del ADN mitocondrial. Esto es lo que lo sabemos. ¿Qué características tiene este Homo sapiens? Nuestro cuerpo de Homo sapiens, que además son peculiares, características propias, que no tienen otros homínidos que han subsistido, mejor dicho, que han existido paralelamente a nosotros y que se han desarrollado. Primera característica es que somos bípedos, una característica propia del bipedismo. ¿Y qué supone el bipedismo? El bipedismo significa que ha sido transformado todo el organismo para poder andar sobre las dos extremidades superiores. Hay algunas notas y se nos han alargado las extremidades inferiores considerablemente. Segundo, que la parte del pie, aquí ponemos una sola característica, ha sufrido una transformación de músculos y órganos extraordinaria, de tal manera, entre otras características, que deja de ser prensil y que el dedo gordo es uno de los elementos fundamentales en la locomoción. Yo voy andando y en este momento estoy apoyando todo en mi peso, 75 kilos, no, 73, porque seguro que he adelgazado en Arequipa. Yo vengo a Arequipa y me pongo tipito. 2 kilos están apoyándose sobre el dedo gordo que mantiene el equilibrio de todo mi cuerpo. Y no se estropea, no se rompe, no se desfibra. Hay una transformación increíble. Y luego aparece, ¿dónde está? La columna vertebral, aparece una columna vertebral con curvas, y la propia columna vertebral aparece entre las vértebras, aparecen unos cojinetes para que nosotros cuando andemos no resuene, no rompa, no repercuta en el andar. De manera que amortiguan todo, que es una de las debilidades que tenemos, que se nos hacen las hernias discales y que tenemos problemas. Luego, primera característica propia de los homínidos y en este caso del hombre, somos bípedos. Segunda característica y como consecuencia del bipedismo, la morfología de la pelvis. La morfología de la pelvis de los que andan con las 4 extremidades, las anteriores y posteriores, es una pelvis alargada. Es una pelvis alargada. De tal manera que descubrir un fósil humano
y de un fósil homínido, se manifiesta que uno de los fósiles que más testifican de qué estamos hablando es el fósil de la pelvis. Y aquí tenemos la pelvis del ser humano. ¿Qué ha supuesto la pelvis del ser humano? Tercera característica, el nacimiento inmaduro. Esto es vital, esto sí que es ya empezamos a hablar de hombre como tal. ¿Qué supone el nacimiento inmaduro? Que la pelvis de las mujeres ha hecho que el conducto de parto se haga terriblemente difícil y estrecho. De tal manera que los hijos tienen que nacer inmaduros, es decir, nacen prematuros, es decir, nacen sin desarrollarse, cosa que no sucede en el resto de los animales y menos en los más próximos a nosotros. Si cogemos ahí un orangután, prácticamente, perdonad el término, pero es la forma que yo encuentro más adecuada, caga al crío. Se pone en posición y le sale el crío por detrás. Y el crío sale perfecto, desarrollado, tanto cerebralmente como físicamente, como para poder empezar a valerse por sí mismo. Y el crío comienza a independizarse. En la inmensa mayoría de los animales esto sucede así. ¿Qué hace la selección natural si un monico de estos nace minusválido como nacemos nosotros? Pues desaparece, no llega a la madurez, no se reproduce. ¿Qué pasa con el parto femenino? Que hace un ángulo casi de 90 grados y para sacar el crío por ahí, lo primero que tiene que tener muy claro es que la cabeza, es decir, todo el encéfalo, toda la cabeza tiene que ser subdesarrollada. De manera que nacemos con un cerebro subdesarrollado, el cuerpo más o menos, pero salimos tan inútiles, que hasta los 7, 8, 9 años, ninguno es capaz de los humanos de poder organizar su vida para poder vivir por su cuenta sin estar dependiendo de... ¿Qué obliga? A la dependencia durante estos años de la familia. Cuando nacen los niños, lo primero que hace, yo he tenido 5, ¿me permites? Lo primero que hace el ginecólogo es hacer así. Y mira a ver si aquí hay un agujero. Claro, cuando te dicen a ti el primer niño que te ha nacido que le pongas el dedo así a tu hijo y dice, uy, tú, padre, aquí hay un agujero, aquí no hay hueso. Y dice, es que si hubiera hueso habría que operarlo. Uno de mis nietos nació y parece ser que dudaban si tenía suficiente. Es piel que si metes un poco el dedo se te va para adentro. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollarse el cerebro y luego se empieza a cerrar. Todo el casquete óseo se empieza a cerrar. Pero lo primero que nace es, como la abuela se le ocurra hacer un jerseycito con cuellito apretado para que el nieto no coja ningún constipado, el pobre nieto al poco tiempo de haber nacido está chillando porque lo que tratan de meterle por ese agujero no cabe esa cabeza de quiliqui que se le ha desarrollado. El cuerpo se va desarrollando poquito a poco, pero la cabeza se empieza a abultar, parecemos todos quiliquis. Quiliquis esos que los desfiles de mi tierra van con una vara pegando ahí a la gente, unos cabezudos. Quiliquis cabezudos. Nos convertimos en cabezudos. Gracias a la infancia prolongada, nosotros podemos, fijaros la frase que digo, y esto es clave, podemos ser inteligentes. Porque se nos va a transmitir culturalmente el habla. Y el habla es la que posibilita el razonamiento. Sin el habla no existe inteligencia. No existe pensamiento. Pensamos con palabras.
Analizad un momento vosotros y reflexionad sobre vuestros propios coloquios con ustedes mismos, que es la reflexión. Estamos hablando con palabras. Las palabras tienen una virtud increíble, que es contener el significado y arrastrarlo con él, de tal manera que se forman redes de palabras, redes conceptuales que nos están generando una cultura increíble. ¿Cuándo se para de construir esa red? Pues dicen que nunca. Dicen que nunca. A veces aburren, pero dicen que nunca. Yo el otro día estaba estudiando y un poco me revelaba, como diciendo, ¿cuándo dejaré de estudiar? ¿Cuándo tendré que dejar de estudiar? Pero es que cada día necesito estudiar más. Y le dicen, es que esto no se acaba. Y es que cuanto más estudias, más te das cuenta que sabes menos. Que hay tantas cosas que no tienes ni idea, o que tienes un conocimiento superficial que te da hasta vergüenza. Y dices, madre mía, madre mía. El otro día cuando fui a San Pablo, yo llevo jubilado ya, es decir, fuera de los ámbitos de contacto epidérmico cultural de la universidad, pues 6 años. 6 años que me he tenido que ir culturizando, me mantenía más o menos, pero no es lo mismo. Me pongo a hablar con los catedráticos de ahí de San Pablo y miraba y les decía, y me decían, ¿esto lo has leído tú? Y dice, no lo he leído. Claro, hay tantos libros que te pones al día si estás en un ámbito cultural, que lo transmiten tus compañeros. ¿No has leído esto, Tom? ¿No has leído esto? Esto es genial. Y claro, estás continuamente recibiendo información. Yo recibo información de mis alumnos que me dicen que están en las carreras y me dicen, ¡Juan! Este libro es genial, mira, léetelo, que no tienes ni idea de lo que es esto. Lo cojo, me lo leo, se lo agradezco. Y todavía me siguen manteniendo al día en algunas cosas. Luego ha sido en el proceso evolutivo premiado como lo mejor un nacimiento de alguien que es subdesarrollado, que somos nosotros. Porque si no estuviéramos los 8 años, 7 años dentro de la familia, no hubiéramos aprendido, no se nos hubiera transmitido el lenguaje. Y sin el lenguaje no se nos hubiera transmitido la posibilidad de poder razonar. Sí que tenemos el encéfalo, sí que tenemos la capacidad, sí que tenemos los órganos de fonación, pero no tendríamos las palabras. Por ejemplo, los niños felinos se los coge después de 4 o 5 años después de estar viviendo con los animales y no son capaces de aprender, no son capaces de razonar porque no han aprendido el cúmulo de palabras suficientes a este respecto. Ahora cada día se encuentran menos niños felinos porque hay algún reducto que otro en la India o en algún otro sitio. Otro cambio fundamental que nos viene del bipodismo es la entrada del foramen magnum. Para poder hablar se necesitan 2 cosas. Una capacidad encefálica extraordinaria, un procesador de información extraordinario y unos órganos de fonación. Para que esto fuera posible, ha favorecido en que, así como los gorilas, etcétera, etcétera, tienen una entrada del foramen magnum de la columna vertebral en el cerebro lateral, nosotros lo tenemos vertical. Tenemos una entrada vertical de columna vertebral. ¿Y qué ha sucedido con nuestro cerebro? Se ha convertido en una especie de pelota de fútbol abombado por todos los lados, lo cual ha permitido el desarrollo de la capacidad encefálica. De tal manera, aquí tenemos lo mismo, la misma figura, y tenemos aquí la curvatura de la columna y la entrada, de tal manera que tenemos un índice de encefalización muy superior a cualquiera de los homínidos que han vivido al lado nuestro. El índice, así, características de nuestro cerebro, es el mayor cerebro. Espera, aquí. Consume nuestro cerebro
cuando estamos nosotros en reposo, el 25% de la energía de todo nuestro cuerpo. Y solamente frente al 8% que consumen el resto de los simios y homínidos. Quiere decir que el desarrollo de nuestra capacidad encefálica está programado, luego hablaríamos, y tenemos un índice de encefalización sustancialmente del 7,2 respecto de los más cercanos homínidos que tendríamos aquí, el Homo ergaster, el 5, el Homo habilis, el 4, y aquí tenemos Australopithecus, el 3, africanos y afarensis. Pero el resto de los animales, y aquí una diferencia del 5 al 7 es espantosa, es enorme. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una dotación encefálica que nos posibilita poder razonar y poder procesar el lenguaje. Consecuencia del bipedismo. Y por último, algo que es fundamental también para el habla son los órganos de fonación. Los órganos de fonación, que es el paladar, la lengua, el velo, la parte de arriba, y luego la faringe y la laringe. Y aquí el homínido es el homínido que se atraganta. El único homínido que nos podemos atragantar. Es decir, una de las muertes que es posible en el ser humano es que lo que comamos se nos vaya hacia la tráquea, nos bloquee y nos asfixie. Y lo primero que hay que aprender, se supone que por los primeros auxilios. Los primeros auxilios se supone que todo el mundo lo sabemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer con alguien que tenemos a nuestro lado y que está entrando en un proceso de asfixia por atragantamiento de la tráquea? Y si no lo sabéis, por favor, aprendéroslo, porque seguro que salvaréis alguna vida. Yo ya salvé la vida de una chica que se estaba ahogando, asfixiando al lado mío. Era mi sobrina, porque había tragado el bolo alimenticio, se la había ido. Cuando nacemos, como cualquiera de los simios, podemos respirar y podemos tragar a la vez, porque no hay interrupción de eso. El niño pequeño, por desgracia, no puede tragar y llorar a la vez. Y hay niños que están mamando y están llorando. Si te están dando de mamar, calla, coño. Pues no, señor, está llorando, está respirando, está tranquilamente, sí. No, cuando llegamos a ser mayores, eso ya no podemos hacerlo. De manera que si respiramos cuando... Pero tenemos la capacidad de poder hablar, pronunciar palabras, articular de una manera increíble. La facilidad que tenemos para estar hablando, fíjense, si eso no fuera posible, yo no podría ser lo que, mejor dicho, no podría haber ejercido la profesión que ejerzo, que me paso 2 horas hablando y los aguanto, y las aguanto. Eso es ejercicio profesional. Algunos se pasan hablando 2 o 3 horas en la piscina y no se cansan, ¿no? Pues yo me paso hablando 2 horas y me canso. Datos sobre el proceso evolutivo. Que se fue ocupando espacios en la Tierra que fueron ocupando. África, todos los primeros homínidos, África, extendido por toda África, se pasan algunos puntos ya, el Homo erectus, algunas fósiles tenemos en Europa y algo de Asia, y luego ya tenemos con el Neandertal la gran invasión, y luego como con el Homo sapiens por toda la faz de la Tierra. En todos los ecosistemas hemos creado nuestro propio nicho ecológico. Muy bien, seguimos. Ya tenemos el cuerpo humano
con las